Te saluda Walter Hugo Sánchez, autor del libro Más que Vencedores, 7 pasos para ser un victorioso. En esta oportunidad quiero aprovechar estos minutos para hablarte de la salud física. Sí, vamos a hablar de la salud física porque debemos recordar que, según la Biblia, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Por lo tanto, es importante que nosotros cuidemos este cuerpo que Dios nos dio. Por la sencilla razón que también la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Hoy en día nunca vi tanta información como la que tenemos hoy. Hoy hay tanta información por todas partes. Sin embargo, las estadísticas nos muestran que cada vez hay más gente enferma. ¡Qué contradicción! Cuanto más información, más gente con enfermedades diferentes. Y la mayor causa de estas enfermedades viene siendo la alimentación. Así es. La alimentación es una de las causantes principales, perdón, de los grandes problemas de salud que tenemos por medio de la obesidad, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros podemos ver que cuando una persona diseña un aparato, un dispositivo, cualquiera que sea, electrónico, de la forma que sea, también nos da un manual para que nosotros podamos usar el dispositivo de la mejor manera y podamos aprovecharlo de la mejor manera posible. De la misma manera, nuestro Creador, Dios, el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, también nos ha creado a nosotros y también nos ha dejado un manual de la manera que nosotros nos podemos dirigir, nos podemos guiar y podemos aprender cómo vivir una vida mejor y tener una mejor salud y una mejor calidad de vida. ¿Cuál es ese manual? Obviamente que es la Biblia, la palabra de Dios. Si nosotros vamos y comenzamos por el Génesis, que es el principio de la Biblia, o sea, el principio de nuestro manual, ya encontramos allí una dirección clara de cuál es el deseo de Dios para nuestra alimentación. En el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis, o sea, el principio de la Biblia, Dios nos da una dirección. Dice Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. O sea que Dios ya nos está dando un lineamiento de cuál debería ser la base fundamental de nuestra alimentación. Y felizmente el mercado mundial, hoy cada vez con su mayor cantidad de productos y con el afán de vender ha perdido la vista, la visión de lo que realmente es beneficioso para la salud. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de cuidar el cuerpo que Dios nos dio, porque la Biblia dice que debemos ser buenos administradores. Y cuando habla de buenos administradores, no está hablando solamente de dinero ni de bienes materiales. Está hablando de mi cuerpo, del cuerpo que Él te dio, del cuerpo que Él nos dio. Entonces aquí comenzamos ya desde el primer capítulo de la Biblia, desde el principio de la Biblia, ya con una dirección bien clara de parte de Dios de cómo debemos nosotros fundamentar nuestra alimentación. Eso no quiere decir que no vayamos a comer otros alimentos. Yo siempre tengo una regla para mí. Creo que no todo es malo si no lo comemos en muchas cantidades, ¿verdad? Porque todo tiene un límite, hay un equilibrio para todo. Pero la base fundamental tendría que ser esta, ¿verdad? Después más adelante, si nosotros seguimos en este lineamiento que es la palabra de Dios y es mi regla para yo predicar y hablar de las cosas de Dios, no hablo nada por mí, sino que hablo lo que dice la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos un gran ejemplo cuando el profeta Daniel, que había sido cautivo, ¿verdad? Cuando el rey lo quiso darle una dieta secular, digamos así, por llamarle de alguna manera, porque ciertamente no hay una dieta ni cristiana ni secular, pero ciertamente quiero decirlo de que, ¿por qué digo secular? Porque el rey era pagano. El rey era pagano, no era cristiano, no adoraba al Dios de Daniel. Entonces la dieta que él tenía era muy diferente a la que Daniel, con el Dios que tiene, con nuestro Dios, él había aprendido
los principios de la alimentación. Y él pidió que se les concediera ese favor de alimentarse como Dios lo había mandado. Y en el capítulo 1 de Daniel, el versículo 12, miren lo que dice la palabra. Yo le ruego a usted que haga con nosotros una prueba de 10 días. Durante ese tiempo, denos usted de comer solamente verduras y de beber solamente agua. Bueno, algo tiene parecido al Génesis, ¿verdad? Verduras y agua solamente. Si nosotros tenemos en cuenta, hermanos, la importancia que tiene el agua, sin embargo, hoy las personas optan por cambiar el agua por otras bebidas que no aportan ningún valor nutritivo y que sin embargo producen destrucción en el cuerpo físico. Sin embargo, el agua, la Biblia habla constantemente habla del agua. Entonces, además, nosotros sabemos claramente, y tengo certeza que ustedes saben, que el cuerpo humano está compuesto en un 70% de agua, así como el planeta Tierra también está compuesto en un 70% de agua. Sin duda que el agua es muy importante, porque si Dios nos compuso de mayor parte de agua, por algo es. Entonces, si bebiéramos más agua y comiéramos más saludablemente, obviamente que tendríamos una vida mucho más saludable. Pero sigamos adelante. En el caso, por ejemplo, de la alimentación, porque mucha gente come por ansiedad, mucha gente come porque tiene problemas, mucha gente come porque tiene dificultades emocionales o espirituales, lo que sea. Y sin embargo, el alimento no debe ser considerado por ese camino. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estaba en aquella embarcación y naufragaban, y hacía días que no comían, miren la recomendación que le dijo Pablo a la gente que estaba a la tripulación. Dice, por tanto os ruego que comáis por vuestra salud. O sea que él no estaba diciendo que comieran porque estaban con miedo, que comieran porque estaban ansiosos, que comieran porque no tenían nada que hacer. No, no, era por salud. Esa debe ser la óptica de nosotros. Porque ustedes recuerdan y conocen muy bien el refrán que dice que no debemos de vivir para comer, sino comer para vivir. Pero cuando invertimos los órdenes, cuando invertimos las prioridades, es ahí que vienen los problemas. Entonces, comer por salud es diferente, porque tenemos que ser opcionales, elegir estos alimentos, elegir lo que vamos a comer. ¿Y el deseo de Dios cuál es? El deseo de Dios, obviamente, es que tú y yo seamos felices. Pero para ser felices muchas veces dependemos de nuestra salud, porque sin salud es difícil que haya felicidad. Fíjate tú lo que dice la tercera carta de Juan en el capítulo 1 y el versículo 2. Dice lo siguiente, inspirado por Dios, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está hablando de los tres campos. Entonces está hablando de salud. Dios desea que seamos prosperados, pero principalmente que tengamos salud. Y Él nos deja la guía, nos deja la dirección, nos deja el manual de cómo debemos de alimentarnos, cómo tenemos que tener cuidado de nuestros alimentos. Nosotros como adultos, porque somos ejemplo de los niños, de los adolescentes. Si nosotros tenemos una mala alimentación en casa, no podemos pretender que nuestros niños y nuestros jóvenes en el futuro tengan una buena salud, si nosotros no somos un ejemplo. Entonces, seamos un ejemplo. No lo hagamos solamente por eso, hagámoslo por nosotros mismos, porque es un mandato de Dios. Dios nos ordena que cuidemos el templo de su espíritu. Así que para terminar y para concluir este video, que quiero hacerlo breve, como siempre digo, porque los tiempos son breves también, quiero concluir en lo siguiente. Comenzamos en el principio con el Génesis, diciéndonos cómo deberíamos tener la base de nuestra alimentación, cuál debería ser. Y fíjense en ustedes que Dios termina también hablando de la alimentación. Qué casualidad, ¿no? Claro que no. No hay ninguna casualidad. Dios lo hizo perfecto. Dios comenzó la Biblia hablándonos de alimentación y termina la Biblia. Porque empieza el Génesis y el Apocalipsis, principio y final. Génesis, principio, Apocalipsis, final. Y miren lo que dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, el versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos,
dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y otra vez nos vuelve a hablar de frutos, otra vez nos vuelve a hablar de sanidad. Yo no quiero entrar en el tema escatológico, no me interesa. No estoy hablando de escatología, no me interesa. Quiero leer este versículo literalmente como es. No me interesa la escatología, no estoy hablando de eso, este no es el tema es salud. Lo digo por las dudas que alguien pueda querer decir que quiero meter este versículo fuera de contexto. No, estoy hablando de salud y acá habla de salud, por lo tanto es lo que quiero dejarles claro, que yo creo que ustedes van a entender. Así que bueno, espero haberles traído algo más de la información que hay por todas partes, pero que no debemos olvidar porque a veces creemos que somos solamente espíritu y no. Cuidamos mucho el espíritu, pero muy poco el cuerpo. No debe ser así. Debemos cuidar todo porque todo es uno. Los tres son uno. Cuerpo, alma y espíritu son uno. Bueno, amados, deseo que les haya bendecido y los bendigo en el nombre de Jesús y hasta pronto. Bendiciones.